Thank you for your contribution, Mr. Good morning. Es ahora hora de conocer a las dos personas que van a participar en la mesa de diálogo. Zuek Guztiokin, Johnny Van de San y Roy Galán. Txalo bero bat bere jantzan, mesedez. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que llegase este momento. Sí. Johnny, por favor. Gracias. Bueno, antes de nada, tenéis unos currículums fascinantes, así que iré introduciendo vuestras carreras. Johnny Van de San es codirectora de Men Engage Global Alliance, defensora de los derechos de las mujeres y la justicia de género, con una pasión por desafiar las injusticias a través de la transformación de los sistemas feministas. Antes de unirse a Men Engage Alliance en 2014, Johnny colaboró con Women Dutch Gender Platform como coordinadora de su trabajo de lobby y defensa internacional y como investigadora consultora sobre empoderamiento de las mujeres, redes feministas transnacionales, transformación de masculinidades patriarcales e involucramiento de hombres y niños desde 2009. Johnny tiene títulos avanzados en Desarrollo Internacional y Antropología Cultural de la Universidad de Radboud y Universidad de Ámsterdam. Un placer tenerte con nosotras. Y un poquito más lejos está Roy Galán, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, se formó en la Escuela Canaria de Creación Literaria, donde ejerció posteriormente como profesor. Ha publicado 6 libros, entre los que se encuentra Fuerte, que trata el tema de masculinidades juveniles. Trabaja en medios de comunicación de manera continua, como La Sexta, Radio Nacional de España, Radio 3 o Radio 4. Su presencia en redes es notable, probablemente muchas de las personas que estamos aquí lo sabemos, con miles de seguidores y seguidoras, y ha sido galardonado con el premio Crampak, ¿lo digo bien? Crampak, perdón, 2019 por el Festival Internacional LGTB de Extremadura y el premio Menina 2022 concedido por la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género. Actualmente cursa el grado de Filosofía. Un placer, Roy. Sí. ¡Qué gusto! Bueno, hemos oído a Trygve Holgrimsson sobre las directrices del Consejo de Europa en relación con hombres y políticas de igualdad. Ha destacado sobre todo en el periodo 2024-2029 6 puntos. No vamos a abordarlos todos, pero sí vamos por lo menos a tener este contexto de fondo. Por un lado, combatir los estereotipos de género y el sexismo, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, garantizar el acceso igualitario a la justicia, alcanzar una participación equilibrada de hombres y mujeres en la política y la toma de decisiones públicas, incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y medidas y proteger los derechos de mujeres y niñas en crisis y conflictos. Johnny, vamos a comenzar dando un contexto a todo esto, ¿sí? Háblanos, por favor, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre la agenda de la ONU en referencia al trabajo con hombres y niños. ¿Qué avances, qué evolución se ha dado estos últimos años? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros hoy. Como probablemente escucháis, yo no soy española, no soy de aquí, vivo cerca de Barcelona, pero soy holandesa y normalmente hablo de temas de igualdad y de masculinidades en inglés. Y hoy lo estoy haciendo en castellano y he hecho unas notas para apoyarme. Espero que me entendéis bien. Perfectamente. Primero quiero compartir un poquito sobre la alianza Men Engage, muy rápido, que somos una alianza a nivel global. Como has explicado, yo soy codirectora del equipo a nivel global, que es una red de organizaciones académicos que ya hace unos 15, quizás 20 años estamos organizándonos para involucrar a los hombres y transformar masculinidades para avanzar la igualdad de género. Y cada vez se está ampliando en temas sociales como el antirracismo, avanzar a temas de democracia. También trabajamos ahora en el cambio climático. Bueno, y estamos entendiendo qué tiene que ver las masculinidades patriarcales con todos estos temas. Pues una cosa que hacemos es que organizamos nuestros miembros, que son más que 1000 organizaciones individuales activistas en 92 países en el mundo, que organizamos para influir como el marco político, ¿no? las políticas a nivel global en la ONU.
Lo que quiero compartir rápidamente es que la declaración y la plataforma de Beijing ya tenía incluido que es importante involucrar a los hombres. El tema en principio era enfocado en prevenir la violencia de género, en específico, ¿no? La violencia contra las mujeres. Yo creo que todo este movimiento ha empezado un poco con estos temas, ¿no? La violencia machista. Pero ahora, hoy en día, como ha dicho el compañero de Islandia también, que ahora hay trabajos y hay políticas en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, en temas económicos, en el trabajo de los cuidados, la paternidad es un tema muy, muy importante, los derechos de LGBTI y cada vez más también en masculinidades militarizadas, como militares, ¿no? Como las guerras, y que tienen que ver la masculinidad y la violencia masculista con los temas de guerras. Quiero compartir muy rápidamente unos documentos muy claves que se han desarrollado y aprovechado, que están de acuerdo al nivel de la ONU, que son, por ejemplo, en el 2017 ya teníamos una resolución en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que se trata totalmente de cómo involucrar a los hombres para prevenir la violencia de género. Entonces ya hay como políticos que son como 100% dedicados a entender qué tienen que ver los hombres y las masculinidades. Y lo hemos avanzado bastante, y el año pasado teníamos por primera vez en una resolución el reconocimiento de em, masculinidad patriarcal, ¿no? Se trata, en la ONU se dice cuando algo es agreed language. Son palabras que ya al nivel del marco político son aceptados. Pues ahora tenemos masculinidad patriarcal, que es como un concepto aceptado. Nosotros estamos intentando que se amplíe a masculinidades patriarcales. Parecen detalles, pero para ampliar, ¿no? La diversidad. Em, y quiero concluir que em, yo creo que más, más interesante de lo que hemos avanzado en la ONU es que ahora hay un debate público sobre las masculinidades. Yo creo que en la ONU quizás se marchan un poco más lentos, pero en el debate público ya se habla de masculinidades, y yo creo que eso es más importante. Lo que pasa en la ONU es que hace unos 10 años, lo de backlash, el concepto de género, la igualdad de género se están discutiendo mucho, y hay países de derechos conservados que quieren que no hablamos del género. Entonces, por un lado, tenemos esta dinámica, y por otro lado, estamos avanzando en temas de masculinidades. Estamos en camino, sin duda. Gracias, es que ricasco. Utilizaré algunos datos a medida que vaya hablando con vosotros sobre la caja de la masculinidad del País Vasco, porque ha sido un estudio tremendamente interesante que luego más adelante Stribor Kurik nos hablará en más profundidad sobre ello, y que básicamente me refiero de una forma como sintetizada, habla de hombres dentro de la caja, aquellos que mantienen los valores de masculinidad hegemónica, al borde de la caja los modelos tradicionales, ¿no? Aquí hay una tensión entre los modelos tradicionales y nuevas formas de ser, y los que están fuera de la caja, que buscan una masculinidad más igualitaria. Dentro de estos datos que se han recopilado, Roy, se habla del deterioro de la salud mental, una mayor incidencia en hombres jóvenes, sobre todo con valores basados en la masculinidad hegemónica. El 36,3% en Euskadi no pide ayuda a nadie. Y además de eso, tienen tasas más altas de infelicidad y problemas de salud mental. Los jóvenes tienen realmente espacios físicos o virtuales para poder repensarse, más allá de esa seguridad aparente que da la masculinidad hegemónica. ¿Existen esos espacios reales? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenos días a todas y a todos.
La verdad que es un placer estar aquí. Siempre que vengo a Victoria digo, madre mía, qué importante lo que se hace aquí, ¿no? Que haya este apoyo institucional, que esté Emakunde, ¿no? Y Gizondu, porque realmente trabajar a veces estos temas es bastante solitario y encontrar como un apoyo de pronto, digo, bueno, es que no solamente no es algo minoritario, sino que hay una vocación y una propuesta política, ¿no? Claro, yo pienso en esto y realmente creo que ese espacio no existe, ¿no? Antes hablábamos de que existe una corriente antifeminista, misógina, ¿no? En Internet que recoge probablemente todos los malestares de los chicos jóvenes, y lo hace porque yo creo que no hemos sido capaces de darles un lugar en el mundo real, ¿no? Para acoger esa duda, esa incertidumbre o ese espacio de pensamiento, ¿no? O simplemente de equivocación, ¿no? Muchas veces pienso que realmente está claro, en la caja de la masculinidad lo dicen también, ¿no? Que, y en el de la manofera, que también ha hecho la FAT, que lo que buscan es afecto, ¿no? En estos espacios. Y yo me preguntaría, sobre todo, si estamos siendo capaces de aquellas personas que son adolescentes, que todas las personas hemos sido adolescentes también, ¿no? Yo muchas veces parece que salimos de la adolescencia como muy rápido y queremos quitárnosla de encima y luego ya tenemos un recuerdo un poco lejano, ¿no? Y queremos echarle la culpa de todo a los chicos jóvenes, ellos son más machistas, ellos lo hacen todo peor, pero realmente pienso que si fuéramos capaces de proporcionar en el mundo, ¿no? Un lugar en el que pudieran dudar, en el que pudieran equivocarse, en el que pudieran pensar, realmente en Internet no existiría bueno, este lugar de identidad, porque en el fondo lo que están haciendo los chicos jóvenes es construirse a ellos mismos, ¿no? Y creo que es importante sobre todo em, tener en cuenta que uno de los grandes problemas de los hombres tiene que ver con la intimidad, ¿no? Yo lo recalco siempre mucho, es un problema político, la intimidad, porque ser hombre esencialmente es cortar tus vínculos con la intimidad a partir de la adolescencia justamente, y justo antes de que se corten esos cables hay que atarlo bien, porque yo no sé si luego se vuelven a conectar muy bien del todo, ¿eh? Es decir, luego ya el trabajo, una vez quitados esos cables, es complicado. Y el problema es que hay mucha gente queriendo generar una certeza con falsas promesas en Internet, ¿no? Frente a este mundo tan incierto en el que vivimos, que no solamente le pasa a los chicos jóvenes, nos pasa a todo el mundo, hay una falsa promesa de una felicidad en torno a una especie de camino, ¿no? De camino de sacrificio, de camino estoico, de camino de sufrimiento, pero nunca de camino de vulnerabilidad, de intimidad, de emoción, ¿no? De una emoción que tienen que conectar, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Tendríamos que tener espacios para que los chicos pudieran hacer esto y que cuando llegaran a Internet no tuvieran esa necesidad afectiva tan fuerte de confirmar determinadas cosas, ¿no? Creo. Mm. Y sobre esto también seguiremos luego desarrollándolo un poco más, porque sabemos lo que está pasando, ¿no? Ahí en Internet. Johnny, respecto a lo que comenta Roy en Men Engage Global Alliance, ¿cuáles son vuestras experiencias en todo este trabajo que lleváis durante tantos años? ¿Hay alguna tendencia que estáis vislumbrando, detectando? Mm, Pues tengo que decir que cuando yo empecé trabajando con Men Engage, que hace 10 años, había mucha tendencia en el movimiento feminista, quizás lo reconocéis, que sí, había una parte muy abierto a trabajar con hombres y una parte que tenía muchas o que tiene muchas preocupaciones, ¿no? Que si trabajo con hombres, recoge el dinero que está para el trabajo con las mujeres, la visibilidad, que a veces la presentación de, oh, sí, ya vamos a involucrar a los hombres, ya vamos a solucionar todo, ¿no? Y con no sé si os acuerdas, la ONU Mujeres lanzó He for She, que dedicaban un montón de dinero en este proyecto, pero la manera de posicionarlo era un poco como ahora los hombres van a salvar a las mujeres, y había una ola de backlash contra esta iniciativa y nosotros como Men Engage lo criticábamos también. Y creo que lo que ha cambiado es que nosotros hemos trabajado muchísimo en posicionar este trabajo con hombres y en masculinidades en la agenda feminista y en colaboración con las organizaciones de mujeres con liderazgo
de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que no somos una red. El trabajo no se trata de hombres con hombres o hombres por hombres. Nos llamamos una alianza de arcoíris de toda la diversidad y hay muchas organizaciones de derechos de mujeres que son parte de este trabajo también, que hay que andar juntos. Y luego voy a explicar un poquito más en específico sobre la rendición de cuentas. Pero quiero decir que hemos hecho mucho énfasis en que hay que hacer este trabajo juntos y ahora lo que veo es que hay muchas mujeres feministas que antes decían, ¿no? De varias regiones, de África, de la Asia, que tenía mucha preocupación de la visibilidad de ese trabajo y ahora dice, sí, sí, os queremos, Men Engage, sí, sí, que sois feministas y queréis lo mismo que nosotros, pero ahora, ¿qué está pasando con los hombres jóvenes, por ejemplo? Hay un hueco, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces lo que sí ha cambiado, yo creo que ahora hay debate público sobre las masculinidades, yo creo que en muchos grupos feministas también hay como más abiertos a que hay que trabajar con hombres. Y yo personalmente me noto en los últimos 2 años es que soy bastante impaciente, la verdad. Que lo de, por ejemplo, si se ve a la ONU lo que están desayunando en los temas de la igualdad de género, hay como papeles y papeles de explicar que las mujeres tienen la experiencia de discriminación, de violencia, de no poder tener relaciones con que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se hablan tanto de masculinidades como causa de todo eso, ¿no? O patriarcado o masculinidades patriarcales de causa de todo eso. Y que los hombres tienen responsabilidades también en cambiar todo eso. Hay como un silencio todavía a nivel político. Y quiero decir también que, porque tú lo has dicho y ese es un momento adecuado, creo decir, lo que estáis haciendo aquí en el País Vasco, en Macunde, Quisondus, es impresionante que el gobierno trabaja con el Estado, con el tercer sector, se dice aquí, ¿no? Con académicos, llegan a tantos hombres ya hace tantos años que hay muy pocos ejemplos en el mundo de un trabajo tan enfocado y nosotros también, como la Alianza Men Engage, estamos ampliando lo que estáis haciendo aquí a otros países para decir, mira, así es lo que se puede hacer. Entonces, un cambio en el interés, y yo soy muy impaciente ya que tenemos que tener muchísima más atención para las masculinidades y los hombres, para la igualdad de género, que también está bien para los hombres y los niños mismos. Sin duda, son beneficiarios, ¿no? No, responsables y beneficiarios también de esa igualdad. Tú lo comentabas, es la causa, ¿no? No hay solo los efectos. Vamos a la raíz de lo que está sucediendo porque si no, solo vamos a parchear la realidad. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, que es tan obvio, ¿no? Que quiero decir que es una violencia que existe. El 80,3% de la población vasca considera que es un problema social muy grave. Pero curiosamente, los jóvenes vascos entre 15 y 19 años, los que están dentro de la caja, son el 22,5% de los hombres. Llama muchísimo la atención. Roy, lo hemos comentado antes, buscan referentes en Internet y el Internet se está llenando de youtubers, creadores de contenido antifeminista, eso lo sabemos, quienes estamos navegando diariamente. ¿Cómo podemos contrarrestar estos discursos y de alguna manera crear nuevas narrativas que no nos lleven a la confrontación? Pues mira, yo creo que además, Johnny, tiene que ver con el diálogo, ¿no? Reactivar de nuevo el diálogo. Yo creo que básicamente si existe esta proliferación, ¿no? De discursos misóginos, antifeministas, que intentan atrapar, ¿no? A modo de fake news, de viralidad en torno a cómo se comparten, ¿no? Los mensajes, ¿no? Siempre desde el escándalo, desde la polémica, desde el zasca, ¿no? Que también es algo muy masculino. Entonces, quiero decir, hay una cultura en Internet que es muy masculina, que tiene que ver con el hecho de, pues, atacar, destruir, ¿no? Insultar. Y creo que la reactivación del diálogo pasa también por entender que no es una guerra de sexos, ¿no? Quiero decir, si estos youtubers están teniendo tanto éxito es porque se promueve esta guerra de sexos, es decir, esta idea del contrario, ¿no? Y de la idea de que si hay una igualdad de género, ¿no? O si queremos conseguir una igualdad, estamos en una especie de pastel, ¿no? En el que hay una gente que se reparte una cosa y que otra perderá otra cosa, ¿no?
Y en este sentido, es cierto, evidentemente, ¿no? Que hay que reconsiderar cuáles son los privilegios, cuáles son los lugares que ocupamos en el mundo, pero también hay que saber intentar decir que la respuesta que les están dando estas personas antifeministas no son las respuestas, o por lo menos no son las preguntas que deberían hacerse, ¿no? Yo creo que para trabajar contra esto es importante sobre todo ver a estas personas aunque no nos gusten, ¿no? Yo religiosamente, aunque no me guste, me pongo mi vídeo de YouTube mientras lavo los platos de youtubers antifeministas, ¿no? Y veo qué están diciendo, cuáles son sus argumentos, porque muchas veces parten de un inicio que tiene sentido. Es decir, no es que todo sea una enmienda de plano, porque si no, no tendrían ningún éxito. Sería una locura, ¿no? Pero no, tienen algunas cosas que son interesantes, pero claro, las conclusiones son terribles, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de trabajar con chicos jóvenes, yo creo que es importante detectar las falacias, las incoherencias, las conclusiones que dan y sobre todo trabajarlos con ellos en el aula. O sea, mi propuesta también es, pues vamos a ver este vídeo, ¿no? De esta persona y vamos a ver qué opinan, por qué les gusta también, dar la posibilidad de saber por qué lo están, ¿no? Viendo, qué es lo que les interesa, también que sea un diálogo mixto siempre, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Porque si no parece siempre que es esta cosa de, pues los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, no nos juntamos y al final no existe ese diálogo. Entonces yo creo que es muy importante sacar de la intimidad de los hogares esa visualización, ¿no? O ese consumo de TikTok o de YouTube que se hace en la intimidad, ¿no? Y que ahí tú creas tu identidad y colectivizarla a través de análisis en lugares donde tengan que enfrentarse a esas contradicciones, esas falacias o esos sitios. Es complicado, yo lo sé, o sea, pero creo que es importante si queremos ganar un poco la batalla cultural, ¿no? Que creo que es algo que en los últimos tiempos estamos un poco mal, la verdad, mal. Lo estamos padeciendo, Sí, sin duda. Sí, sí, quitar ese miedo a esos diálogos, ¿no? A esas conversaciones que parece que es no vamos a tener esta conversación, no vaya a ser que no estemos de acuerdo. Bueno, estamos de claro, acuerdo que podemos no estarlo, pero vayamos a otro lugar. claro, o esencializar a los chicos de pronto que si ves eso, entonces eres machista, ¿no? No, o sea, yo no soy partidario de decirle a la gente es algo, porque Mm, eso tiene identidad, sino que tienes un comportamiento, ¿no? O tienes una actitud, o tienes un momento. Eso es interesante porque se puede cambiar, ¿no? Si vas a la identidad es innato, es esencial y no tiene transformación posible. Pero si le dices a alguien que es un comportamiento, pues probablemente lo pueda cambiar, ¿no? Igual que hemos cambiado todas las personas. Yo no soy el mismo chico hoy que hace 2 años y muchísimo menos que cuando tenía 15. Sin duda. Y lo que has comentado también muy importante, salir de esas burbujas de contenido, de información, que solo avalan lo que ya pensamos. Y en cambio, si vemos a estas personas, no es fácil cuando una persona tiene perspectiva feminista, pero identifican muy bien los malestares. Entonces es una fuente de información tremendamente válida para luego poder contrarrestar, ¿no?, estos discursos. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. Que yo creo que lo que está pasando ahora con el manósfera, los influencers, que lo tenemos que tomar en serio también desde un punto de vista que hay una manipulación política detrás, ¿no? Si ahora miras lo que está pasando en los Estados Unidos con Trump, que lo de Meta, Mark Zuckerberg, los hombres blancos más ricos del mundo se han juntado con el poder político y si se observa, para mí es tan claro, me sorprende que que no todo el mundo lo ve, pero la masculinidad tiene mucho que ver con lo que están pasando, lo están manipulando, ¿no? Claro. Si notas a Mark Zuckerberg, que era como un hombre de ordenador, y ahora es un tío cuadrado. Es que es como su performance ha cambiado. ¿No? Lo de Andrew Tate, lo de tienes que enfocar mucho en tu físico, ganar mucho dinero, ir con muchas mujeres. Yo veo a estos hombres que es como una juntación político de poder y económico, ¿no? De capitalista. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, de lo que estamos luchando en contra de algo que no es solo, bueno,
Estaba en un grupo de trabajo con el Special Rapporteur de la ONU de la cultura y ella ha dicho, la cultura em, no es el problema, ¿no? O tanto la religión, el Islam, por ejemplo, no es el problema. Lo que es el problema es cómo lo están usando los que tienen poder set certain objetivos para decir, nuestra religión es así Mm. o nuestra cultura es así, entonces las mujeres tienen que casarse a 14 años, ¿no? Pero también al otro lado hay textos religiosos, hay costumbres culturales que están en contra de eso. Entonces, el tipo de masculinidades, el tipo de cultura, el tipo de religión que se está usando Mm. es político, es por el poder, no es porque no hay otras opciones, ¿no? Y yo creo que es importante ver esta parte estructural de lo que está pasando ahora. Totalmente, porque no deja de ser algo que ya conocíamos con otra capa, ¿no? Con otra capa de pintura, pero es más de lo mismo. Sobre esto te iba a preguntar, Johnny, sobre los distintos contextos culturales. ¿Cómo crees que debe ser la agenda pública para el trabajo con hombres y masculinidades en contextos culturales diferentes? Sí, 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 he visto esta pregunta antes. Yo creo que no se puede decir que en esta cultura tienes que trabajar así, en esta cultura así. Lo más importante es ir a las personas que son parte de estos Ujú. grupos y hablar. No, esta es rendición de cuentas también. Con los hombres en estos grupos, con las mujeres, con todos, con la comunidad, de qué es el problema aquí y qué se puede hacer. Porque hay más como features de masculinity que se tienen en común en todo el mundo, pero luego en cada contexto es diferente. Nosotros, por ejemplo, nos preguntan mucho, dinos los 5 cosas claves que se puede hacer en todo el mundo para que... Y decimos, no somos McDonald's, no vamos allí y decir, pues aquí en este país lo tienes que hacer así y allí igual, ¿no? Es el trabajo con comunidad, tienes que ir a aprender, trabajar con las comunidades locales. En un país serán en los pueblos diferentes, en el mundo será en los países diferentes, pero los procesos son similares. Y yo creo que también la diversidad, la interseccionalidad es muy importante, ¿no? Todavía nosotros también en Men Engage tenemos la tendencia de hablar de hombres como todos son hombres. Hay hombres y hay mujeres y hay LGBT, ¿no? Y todavía, pero hay un arco iris de diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, hablar de temas de racismo es muy importante. La identidad de género, de diversidad, de sexualidad, importante, la edad, ¿no? Ya lo estás hablando, los datos lo dicen, hay mucha diferencia. Entonces, sí, culturas es una cosa, pero hay muchas cosas en que Hay muchas que ver. capas, ¿no? Que Sí, tener en cuenta sí, y lo has dicho algo fundamental y es ir, acercarse y aprender, que es algo que nunca hacemos, ¿no? no, O pocas veces. Mm. Roy, los hombres que suelen estar dentro de la caja de esa masculinidad que comentábamos antes tienen más probabilidades de justificar la violencia contra las mujeres. Eso es un hecho. A través del activismo digital, ¿qué estrategias crees que han funcionado o pueden funcionar para sensibilizar contra esta gran lacra? Claro, yo llevo 10 años escribiendo en internet, ¿no? Entonces he hecho casi como un máster en el género humano, porque yo he estado observando cuáles son los comentarios, cuáles son las reacciones, ¿no? A mis publicaciones. em, y yo he ido cambiando mi propia estrategia, ¿no? Quiero decir, creo que no funciona, bueno, creo no funciona nada bien el hecho de generar solamente contenido relativo a lo que está mal, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien comete un error, ¿no? Entonces, esto comenzó un poco así, es decir, alguien cometía un error, todos íbamos, ¿no? En bloque a señalarlo, pues esa persona no sé qué le pasaba, ya está, bueno, y otra vez, ¿no? Así cada semana alguien se hace trending topic, ¿no? Se señalan como comportamientos individuales para explicar las estructuras. Esto puede tener un sentido en algún momento, ¿no? Pero yo he ido notando que a medida que ha ido pasando el tiempo, realmente esto solo genera una confrontación mayor, ¿no? No nos lleva a ningún sitio. Y
Y lo que he hecho ha sido primero utilizar cosas de la cultura popular, ¿no? Para lanzar mi mensaje, que es como, pues no te gusta la espinaca, la meto dentro de la croqueta y te comes las espinacas. Y bueno, quiero decir, ahí tienes que estar un poco atento a qué están viendo. Pues yo he hecho post sobre la Isla de las Tentaciones, hablando de masculinidades, hablando de género. Eh, bueno, son lugares a priori que podrían no parecer interesantes, pero es interesante porque lo está viendo la gente y si lo está viendo, tú lo puedes intervenir, ¿no? De una manera muy, muy interesante porque, bueno, realmente es como si escribieras un graffiti, ¿no? En medio del programa de televisión. Y yo creo que funciona mucho mejor, sobre todo cuando no hay esa visión culpabilizadora, ¿no? Sobre todo porque la culpa y el castigo no nos lleva a ningún sitio. No creo que nadie haya aprendido casi nada siendo castigado o castigada, ¿no? Se aprende a través de otras cuestiones, ¿no? De otras maneras. Y sobre todo resaltando aquellas cosas que son positivas, ¿no? Yo recuerdo, pues yo qué sé, cuando Federer se retiró, ¿no? Que le agarró la mano a Nadal, ¿no? Era una imagen muy bonita, independientemente de lo que te puedan parecer Federer, Nadal, lo que sea. Pero bueno, era una imagen que estaba pues ahí en el mundo y era muy interesante ver el afecto, ¿no? Que se podían igual profesar dos rivales, ¿no? En ese relato heroico de la rivalidad deportiva que de pronto al final de tu carrera, pues lo que te sale es pues darle la manita, ¿no? De manera tierna a tu compañero, ¿no? Y bueno, quiero decir, si tú eres capaz de resaltar esos lugares como más positivos, ¿no? Creo que a la larga es mucho más productivo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cada vez es más complicado en Internet generar algún espacio, ah, eh, pues o de pensamiento o que sea positivo, porque realmente lo que se premia todo el rato pues es lo negativo, ¿no? El escándalo, el linchamiento, la cancelación, pues todo esto, bueno, está claro, ¿no? Nos hemos ido de Twitter, de X, porque lo que se estaba promoviendo ahí era todo el rato el odio y entonces se estaba premiando, ¿no? Creo que eso también es una responsabilidad que tenemos que hacer como sociedad y ver de qué manera participamos en según qué cosas con respecto al odio, ¿no? Y no dejar que, bueno, que nuestros discursos se tiñan también de eso. Yo sé que es muy atractivo, es muy seductor ser malo, ¿no? Es muy sexy, claro. Pero creo que tenemos que tener una responsabilidad que aunque nos perjudique, apostar por la ternura, por la amabilidad, por la construcción de pensamiento, tenemos que estar ahí, porque es que si no, no hay nada más que ese odio, ¿no? Y bueno, yo creo que es complicado, pero sobre todo saber que no sabes quién te está escuchando, ¿no? Y siempre digo, cuando alguien leía un post mío que agoto todos los caracteres de internet, por ejemplo, de Instagram, ¿no? Que son 2200, pues la gente decía mucho texto, ¿no? Los chicos jóvenes siempre dicen mucho texto, mucho texto. Y yo siempre digo, bueno, pues cuando te encuentres con un libro verás, ¿no? Si hay mucho texto o no. Y bueno, pero se tenían que leer el texto para insultarme. Bueno, insultarme, decirme lo que fuera, ¿no? Bueno, pues para mí eso es un gol. Oye, ¿tú lo has leído? Punto. O sea, a mí lo que me interesaba era que lo leyera, ¿no? Qué importante es lo que dices. El 23% de los hombres jóvenes en Euskadi considera que la violencia de género es un invento ideológico. No es poco, ¿eh? Un 23%. Johnny, ¿cómo podemos hacer, hilando un poquito con la conversación con Roy, que asuman la responsabilidad? Ya no es la culpa. No vayamos a la responsabilidad, ni víctimas ni verdugos. Ese centro por donde deberíamos caminar todas las personas. ¿Qué rol juegan los hombres en la desarticulación de este tipo de ideologías negacionistas? Bueno, nosotros hablamos mucho de hay que ofrecer masculinidades alternativas, ¿no? A lo que se ve ahora, a lo que se ve en la manosfera, a lo que se ve en la tele, en la calle. Y creo que es muy importante que hombres que ya tienen interés en estos temas o que ya manifiestan comportaciones más y actitudes más igualitarias, que les damos como una plataforma, un más, ¿no? Que no sin decir, "Oh, tú eres el campeón y te vamos a seguir todo porque luego hay esta tendencia, pero pero sí, da reconocimiento que hay mucha diversidad. Lo que pasa es a qué damos luz y visibilidad. Este es un poco el problema ahora. Entonces yo creo que lo de active bystander, que hombres,
ya hay cada vez, sí hay cada vez más, porque quiero ir a dos lados con lo de Me Too, con yo también. Ahora, justo esta mañana he leído en Holanda, han lanzado un estudio que ya hay muchos hombres que dicen si una mujer no quiere, no es no. Y hacen una comparación de datos de 4 años y ahora hay muchos más hombres que están de acuerdo con eso. Sí hay un poco más hueco con hombres y hombres jóvenes entre 16 y 20, pero en general se ha avanzado mucho. Entonces, por un lado, ha cambiado la norma, ¿no? De manera positiva, porque mujeres feministas han dicho, se acabó, no es no, me too, yo también, y hemos cambiado norma. Me Too es un movimiento increíble. Pero por otro lado, ya hay hombres, niños, chicos que dicen la igualdad ha sido demasiado lejos, ¿no? No, y creo que sí hemos dejado un hueco o hay oportunidad ahora de, de sí trabajar con estos hombres jóvenes y decir, vale, entonces el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, ha cambiado lo que significa la feminidad, Mm. ¿no? Desde en los años 70, que se puede ir fuera de casa a trabajar, bueno, hasta que se puede decir no al sexo, pero ¿qué hemos hecho para que los hombres han sido parte de la conversación de cuando la feminidad ha cambiado, cómo ha cambiado la masculinidad, qué significa la masculinidad hoy en día, Mm. ¿no? Y yo creo que ahí hemos dejado hueco, como, ¿no? Hay trabajos muy buenos como aquí, pero en general hay mucho más que podemos hacer. Y yo creo que los hombres parecen son claves en eso como ejemplos. Y que tenemos que dar plataforma a los buenos ejemplos, porque malos hay suficientes también. Sin duda, desde lo positivo. Y esto también tiene que ver con los cuidados, ¿verdad, Roy? Cuidarse también para cuidar. Claro, si estamos hablando de masculinidad hegemónica que no sabe ni autocuidarse, pues ¿cómo va a comprender el cuidado más allá, no? Entre los hombres jóvenes, ¿qué podemos hacer para introducir el cuidado como algo normal? Mm, Lo primero creo que tiene que ver también con la imaginación que los niños tienen que tener para imaginarse cuidando, ¿no? Quiero decir, vivimos en un mundo en el que los niños no se imaginan cuidando, básicamente porque tampoco juegan a cuidar, ¿no? Hay un momento temprano en el que sí que, ¿no? Niños y niñas juegan juntos, juegan a la cocinita, ¿no? Juegan con el nenuco, no, lo que sea. Y hay un momento de socialización que resulta que es cuando sales al patio del colegio, que es cuando ya te da un poco de vergüenza, ¿no? Como de, bueno, esto no lo puedo hacer, ¿no? Hay como sí, como una especie de aviso, de castigo o de, oye, eso no va contigo, ¿no? Em, yo creo que, sobre todo, tenemos que luchar contra un relato muy neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con la idea del propio cuerpo, de la propia inmortalidad, ¿no? De la propia existencia como un lugar no vulnerable, no frágil, ¿no? Como casi una huida hacia adelante. Vemos que estos chicos jóvenes, al no tener una red afectiva, ¿no? Profunda, porque realmente también una de las cuestiones de la masculinidad tradicional tiene que ver con romper los vínculos, ¿no? Los vínculos profundos. mm, Llegar a ser un hombre solitario y, y eso, ser hombre también muchas veces es un viaje solitario. Y realmente yo creo que siempre hablo mucho de la amistad como un valor político, ¿no? Para transformar la vida de las personas. Creo que si existiera más amistad entre hombres y mujeres, una amistad real y profunda, y entre hombres y hombres, ¿no? Pero que tuvieran una amistad en la que pudieran contarse sus cosas, en la que pudieran intimar, como decía antes, con ese problema. Creo que eso es una apuesta por la transformación del cuidado, ¿no? Por una cuestión en la que se sientan también escuchados, ¿no? Cuando tienen que hablar, cuando tienen que expresar sus emociones, que sepan también nombrar, ¿no? Porque hay un problema con no saber nombrar lo que te pasa, ¿no? Lo que sientes y por tanto quién eres. Y yo siempre apuesto por dos cuestiones que tienen que ver sobre todo con profundizar en los vínculos. Creo que eso hace que luego puedas pedir ayuda, hace que tengas un concepto de ti mismo como alguien que necesita ayuda, que es frágil, que no tiene que demostrar nada, ¿no?
Hay una cosa muy interesante que escribía Elizabeth Badinter, que a mí me ayuda mucho cuando explico estas cosas, que ella decía que los hombres nos construimos a nosotros mismos en torno a tres grandes prohibiciones, ¿no? Los hombres no somos niños, los hombres no somos mujeres y los hombres no somos gays. Entonces, ser hombre básicamente es una demostración pública todo el rato de esas tres grandes prohibiciones. Y creo que desmontar esas prohibiciones, hacer ver que no hay nada malo, ¿no?, en lo femenino, no hay nada malo en comportarte a veces como un niño o pedir ayuda, ¿no? Em, y no hay que demostrar ser heterosexual, ¿no? De manera constante. Creo bueno, que eso es una forma y que se trabaja sobre todo con los afectos y los vínculos, que es donde se va a transformar. Luego, evidentemente, las políticas públicas tienen que ayudar a que todo eso Claro. se fuerce, se dé una estructura, porque esto es estructural, no sirve de nada que yo, Roy, ¿no?, tenga amigas y el mundo no va a cambiar, porque eso es así, porque esto es algo colectivo, pero sí que creo que tenemos que darle la posibilidad de tener esos espacios de afecto, porque creo que es una cuestión de afecto, y saber que los cuidados también son mm, cosa de hombres, es decir, no es una cosa femenina y lo descuidado es algo masculino, ¿no? Esta cosa de, bueno, es que yo no me entero de nada, yo no sé de qué este color, no sé qué color es, ¿no? Porque si sé qué color es, entonces que soy una mujer, ¿no? Entonces, claro, ese miedo al cuidado, ¿no? A no pasa nada, el cuidado también es una cosa de hombre, evidentemente. Sí, poder pertenecer, pero a otros lugares. Sí. Para eso hay que construirlos, ¿no? Y primero dentro de uno mismo, sin duda. Rendición de cuentas. Cuéntanos, Johnny. Antes lo has comentado. ¿Cuán importante es rendir cuentas y que las cosas no queden en procesos o meramente en acciones simbólicas? Mm, mm. Em, pues ya antes lo he explicado un poco que durante bastante tiempo el movimiento feminista no estaba tan abierto a trabajar con hombres, ¿no? Y por eso también hemos enfocado en avanzar la rendición de cuentas en el trabajo con hombres, con hacia el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres. Em, ha sido como una estrategia también. No solo es para decir mea culpa, es para decir, si de verdad quieres ir lejos, hay que andar juntos, ¿no? Entonces fue una realización. Si habían unos hombres en nuestro campo de trabajo que eran muy visibles, pero también le daban mucha luz. Y ha llegado un momento que ¿por qué estos hombres le dan tanta luz y tanta visibilidad y recursos, que al final no era tanto, pero parecía mucho, y a nosotros mujeres que estamos luchando y decimos lo mismo y no nos dan tanta importancia, ¿no? Y era como la atención, el trabajo con los hombres era una manifestación del patriarcado. Cuando se habla de mujeres, nadie le interesa cuando se habla, ¿por qué pueden hacer los hombres? Uy, qué bien, ¿no? Y entonces hemos trabajado mucho en la rendición de cuentas, que muchas veces se entiende como una cosa vertical, ¿no? Si votas al gobierno, el gobierno hace cosas para el pueblo y el pueblo tiene que dar rendición de cuentas al pueblo que lo que han hecho. Y nosotros lo miramos mucho más a nivel horizontal y trabajamos en la palabra skills, habilidades, en habilidades, cómo hacer la rendición de cuentas en práctica. Y al final no es tan complicado porque es como escuchar, ¿no? Ir a la persona que está más afectado por la igualdad y por la desigualdad y escuchar qué te pasa, qué puedo hacer yo, qué quieres que hago yo como individuo, qué podemos hacer en programas juntos, qué podemos hacer a nivel institucional y luego estar abierto, escuchar y actuar, ¿no? Entonces, organizar juntos y estar abierto a recibir feedback, como se dice, ¿no? Si alguien te dice, lo has hecho mal, me has mal hacia mí, me has hecho daño, que no dices, "Pues eso no, eso es tu problema, tú lo has mal misentendido", porque eso pasa hasta los hombres en el movimiento de igualdad de género y las masculinidades que hacen cosas que no están bien y cuando alguien se lo dice, dicen, no, yo. Bueno, este es como
no es rendición de cuentas, es lo otro, ¿no? Entonces la rendición de cuentas básicamente es ser un buen humano, trabajar juntos, escuchar, trabajar en la empatía, Mm. ser abierto a cambiarte a tú mismo y a tus programas y a tus estrategias y hacerlo de verdad en camino juntos, en vez de para crecer lo tuyo. Sí, la comunicación asertiva, ¿no? Y colectiva, hacer camino, sí. Y poder decirnos las cosas. Es que mucho de lo que sucede, muchos de los problemas suelen ser porque ni siquiera los verbalizamos, por miedo, ¿eh? Tanto puede ser desde las mujeres como desde los hombres. Para ir cerrando, Roy, en un par de minutos, ¿quieres mandar algún mensaje? Claro, estoy convencida de que tienes muchos en la cabeza. Algo que hoy nos puede ayudar, por ejemplo, para los grupos de trabajo. Bueno, lo primero que siempre recalco también es entender que los hombres tenemos género, ¿no? Que parece que llegamos muy tarde a esta idea, que somos como setas que nacemos sin ningún tipo de recorrido vital, ¿no? Entonces tenemos género, que el género es algo relacional, lo construimos entre todas las personas, ¿no? Con nuestras demandas, nuestros deseos, nuestras expectativas y castigos. Por tanto, únicamente se podrá pensar de manera relacional y colectiva. Em, que la oportunidad, ¿no? De pensar tu vida en clave de género es también una oportunidad para los chicos que tienen mucho que decir ahí, no solamente con un carácter o residual o para echarse la culpa o para, sí, para, bueno, para decir mea culpa, ¿no? Sino también es una propuesta de libertad, ¿no? Una propuesta de libertad porque tiene que ver con revisitar tu vida y entender que hay cosas que haces porque te han enseñado a hacerlas así y que ahí está la esperanza de la transformación. Es decir, que si hemos llegado a hacer algo, podemos llegar a hacer otra cosa, ¿no? Y creo que es importante sobre todo hacerles entender que se puede cambiar, se quiere cambiar, si se quiere, ¿no? Y que eso es lo esperanzador. O sea, yo creo que el futuro, un futuro de hombres más libres porque hayan pensado el género, es un futuro más feliz para toda la humanidad porque los hombres felices hacen menos daño a la gente, se hacen menos daño a ellos mismos y, bueno, son capaces de vivir mejor en comunidad. Sin duda, Johnny. Sí, gracias. Pues quiero compartir un par de cosas, sí. Creo que como el campo de trabajo de hombres, es muy importante siempre tener claro que lo hacemos para avanzar la igualdad de género, porque hay trabajos con hombres que no tienen eso claro y se puede resultar en trabajo con hombres que la verdad es que no avanza nada, no cambia nada, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el proyecto Brothers, que seguro que varios de vosotros ya lo conocéis, pero es una plataforma que se ha lanzado en España para jóvenes, para ir a charlar sobre cosas que les preocupan. Pero los que lo han organizado lo han dicho muy claro que eso no es solo para el apoyo psicológico, ¿no? Psicológico-social, es para contra la radicalización y hacia bueno, masculinidades basados en cuidados y igualdad. Pues tener este enfoque claro yo creo que es importante siempre. También lo de la agenda feminista, estoy con Roy totalmente, que por un lado creo que tenemos que tener claro que en el trabajo de los hombres hay que tener un enfoque feminista para tener claro que hay patriarcado, en el sistema los hombres tienen privilegios y tienen responsabilidades, ¿no? Mm. Pero también el feminismo se trata de inclusión radical, de un mundo mujer mejor para todos. Y yo creo que se puede hacer mucho en como si unpack, decimos en inglés, como explicar como un mundo feminista que hay igualdad para todos, hasta para el planeta, ¿no? El cambio climático es parte de eso también. Entonces, enseñar todas estas partes para que el feminismo también está muy bien para los hombres. Y creo que tenemos que trabajar no solo en cambios individuales, pero en cambios sistémicos, ¿no? Hay que
cambiar las normas, trabajar con los medios sociales, las escuelas, los institutos, y porque hasta ahora en muchos lugares el trabajo con hombres ha sido como muy proyectos pequeñitos, el cambio al nivel individual y actitudes. Y luego, bueno, unos talleres que son muy importantes, pero luego no vuelven y ¿no? Hacer proyectos estructurales a todos los niveles no es fácil, pero yo creo que lo que queremos es hacer una transformación sistémica, que hay inclusión radical para todos, incluido, claro, los hombres y los niños para sus mismos. Sí. Intimidad e inclusión radical. Y Voy a salir un buen título. Muchísimas gracias. Txalo berbat beraientzat, mesero.